Hoy no llueve. Primero, disculparme. Resulta que yo vivo en San José Pinula y ha llovido muy fuerte aquí y casi siempre cuando llueve muy fuerte, hay problemas con la luz y cuando regresa en forma intermitente y generalmente no se reconstruye internet fácilmente. A veces pasa toda la noche, a veces sí es en el día, todo el día. Entonces, hace 8 días, pues tuvimos esa dificultad justo antes de empezar la reunión, la sesión, y pues estuvo intermitente, viniéndose, yéndose, y al fin, pues yo me quedé dormida porque al final no vino nunca en forma estable la luz. Creo que incluso se fue en el transcurso de la noche, porque como les digo, se ha ido días completos y noches completas. Pero hoy, gracias a Dios, no está lloviendo. Ya llovió un rato en la tarde y por el momento, pues, primero Dios, seguimos bien. Así es que ha estado así el problema de la lluvia. Para recordarles siempre, bueno, gracias a Dios, yo lo que iba a pasar hace 8 días, porque todavía estaba bastante indispuesta, era el video que les di en relación al sufrimiento y que ya se los había comentado en la clase anterior. No sé si lo lograron ver. Sí, licenciada, lo logré ver. Ok, El del sufrimiento, el donde hablan varias personas de su exacto. testimonio. Ok, sí. Testimonio del sufrimiento. Entonces yo ya había dejado pues ya lo tenía puesto en la plataforma, ya les había mandado el link para la reunión y se fue la luz, ¿verdad? Entonces, como ya estaba ahí organizado y todo, ya no me preocupé tanto porque yo sí iba a proyectar el video en todo el periodo. Entonces, yo quisiera saber, como ese era el tema de la clase y así estaba dispuesto para ese día, y solo yo era la que no tenía luz, yo espero que lo hayan visto todos, porque puse una tarea y vi que nadie me la respondió. Entonces, por eso pregunto, solo creo que María Eugenia fue la que hizo el trabajo, pero yo quisiera saber dos comentarios. Primero, siempre conectando, porque acuérdense que nuestro tema es libros sapienciales, recordando siempre que cuando vimos los libros sapienciales, pues vimos los temas, el tema del sufrimiento, el tema de una oración, cuando vimos los salmos de una oración que puede ser de agradecimiento, que puede ser de súplica, que puede ser de entronización, que puede ser, pues, cuando estamos muy lastimados, imprecatorios, que dijimos, que es pedir como el castigo del que me está haciendo daño. Pues hay diversidad de temas en los salmos, en los proverbios, directamente Job, el tema del sufrimiento, pero con el tema específico de la remuneración en Job, ¿verdad? Que si hacemos bien, nos va bien, y si no, hacemos mal, nos va mal. Y entonces, en Job vimos en ese libro que realmente la vida no funciona de esa manera. Pero Job, el libro de Job, cuando presenta todo el diálogo con los tres amigos, tampoco da la solución, ¿verdad? Sino que simplemente los amigos le cuestionan que él hizo algo malo, por eso está sufriendo y él lo niega. Luego hay una especie de experiencia de Dios que tiene Job y todo se restablece de una manera perfecta al final. Tampoco las cosas funcionan así. Entonces, se queda abierto para el Nuevo Testamento, o sea, para el mensaje de Jesús, puesto que no hay una respuesta lógica y coherente. Entonces, el tema del sufrimiento, el tema del dolor, el tema del reino de Dios, y ahora que vamos a ver, que hemos visto la gracia y ahora las bienaventuranzas, pues se simplifican con lo mismo, ¿verdad? Con el tema del dolor, del sufrimiento, del reino de Dios, de la gracia, de las bienaventuranzas.
Entonces, desde esa perspectiva, quisiera que ustedes me hicieran su comentario y según el comentario que me hagan, después lo ponen por escrito en relación a la tarea. ¿Qué es entonces sintetizando ese video que habla directamente del sufrimiento de personas concretas? Es un testimonio. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros en relación al sufrimiento del justo, en relación al tema de la gracia y en relación al reino de Dios, que son los tres temas abordados, que los abordamos en el trimestre anterior desde los libros sapienciales en el Antiguo Testamento, que lo estamos viendo ahora dando las respuestas desde el Nuevo Testamento. Y entonces las preguntas concretas serían, el video, ¿qué nos dice en relación al reino de Dios, en relación a la gracia, en relación al sufrimiento y al dolor? ¿Cómo puedo yo sintetizar esos tres temas que hemos hablado en el Antiguo Testamento con los libros sapienciales? ¿Cómo los puedo discernir hoy desde el Nuevo Testamento? Con fundamentos del Nuevo Testamento, claramente. ¿Cómo puedo dar respuesta yo a eso? Si alguien me ha comprendido y me pudiera un poquito responder. Bueno, buenas tardes, licenciada. Yo primero que todo me disculpo por no haberle enviado la tarea, pero el fin de semana lamentablemente me tuve que ir fuera de la capital y pues no, o sea, sí vi el video, pero no le pude mandar su tarea, Va, no importa. puesto que me tuve que ir, o sea, me tuve que ir de improviso y no la pude hacer. Ahora con respecto a su pregunta, Ajá. a mí me llama poderosamente, o sea, yo tengo sintetizado mi tarea. Ajá. De hecho, puedo poner de los 4 casos que hay, Ajá. poner el padre que sufre por la pérdida de su hijo, Ajá. el señor que sufre por la enfermedad Ajá. y la señora que se murió su esposo. Y Ajá. esos 3 puntos, y por separado yo pondría a la monja que perdió a su hermano. Ajá. Yo lo considero como un caso aparte porque es como que a ella le hubieran arrebatado a su hermano Ajá. por una enfermedad, sí, más de tipo psicológica que de tipo, pues propiamente un padecimiento físico. Ajá. Porque yo cuando lo analizo, ella se pone en los zapatos de la persona que ha perdido, eh, o sea, le es arrebatado un ser querido. Ajá. Y eso es bien, bien, o sea, es muy duro. Ajá. Eso yo lo analizo desde ayer que hablaban de la sabiduría, hablando de la humildad, yo lo comparaba. Ahora, con lo de el señor que está enfermo, yo me identifiqué mucho, como yo les he comentado, con la enfermedad de mi nieta. ¿Cómo se llama Es su algo, nieta, Rita? mi nieta se llama Fátima. Fátima. Qué Entonces bonito. yo ahorita que voy a hablar yo me voy a referir a ella como Fátima, no como mi nieta, sino como Fátima. Como Fátima. Así es, como Y, y, Fátima. y de hecho yo le compartí el video a mi hija porque le dije yo, mira, este video te va a servir mucho para todas las preguntas que siempre nos hemos hecho. Y, y el señor habla que él no pidió su enfermedad, él simplemente se enfermó. Ajá. Y mi nieta es exactamente igual. Ajá. Cuando el padre habla sobre la enfermedad, que él habla le hacen directamente la pregunta y él dice que Dios nos da la libertad. Él podría haberlo quitado, pero el sufrimiento es parte de.
porque si Él nos hubiera quitado el sufrimiento, nos hubiera tenido que quitar la libertad. Y cuando yo analizo eso, y al final dice que Él nos sirve para podernos acercar directamente a Él, ahí lo comprendí todo. O sea, no necesito hacerme más preguntas de por qué mi Fátima sufre, sino porque eso es parte de lo que Dios nos quiere transmitir y que nosotros, de alguna o de otra manera, Dios está permitiendo que nosotros lo podamos conocer a través del sufrimiento, porque de hecho, a través de las preguntas que yo me hacía, del por qué, por eso empecé a estudiar. Entonces, jamás me imaginé, ay, perdón, jamás me imaginé que este curso me fuera a dar a mí la respuesta a las tantas preguntas que yo me hacía. Cuando yo leí Job, a mí todo el mundo me decía, lee Job, pero no es lo mismo leerlo a que a uno se lo expliquen. Porque yo leí Job y yo decía, pero me quedo igual, porque no entendía, no comprendía. Cuando yo leí Job, estaba muy verde. Ahora yo entiendo y yo le agradezco un montón. Cuando usted nos explicó Job, yo empecé a entender muchas cosas, pero ahora, con el video, yo digo, es cierto. Dios nos permite, Dios nos da el sufrimiento y es porque necesita que nosotros volvamos nuestra mirada a Él, que si Él nos daría todo lo que nosotros le pedimos, tal vez nosotros nunca volveríamos la mirada a nuestro Señor. Y todo está, todo, cuando analizamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ahí están las respuestas al sufrimiento del ser humano. Solamente licenciada. Gracias, Rita. Muy bien, muy bien. Sobre todo porque realmente de eso se trata el estudio bíblico, de algo que usted puede razonar y luego aplicarlo a su propia historia. De eso se trata la comprensión de la Sagrada Escritura. Muy bien, Rita. ¿Sí, lesbia? Sí, antes de dar mi respuesta, Rita, quiero que sepa que me siento muy contenta por usted y qué bonito es ver cómo Dios se manifiesta. Entonces, qué bonito que ha encontrado eso. Y la verdad es que, licenciada, de verdad, miramos las cosas diferente ahora, porque no es lo mismo leer el libro de Job antes, ahora de que hemos estado estudiando los libros sapienciales, es diferente totalmente porque uno ya no es como tan literal, entonces uno ya como más amplio y da como más respiro porque se comprende mejor. Yo en cuanto a la pregunta que usted hacía, este, prácticamente es como sacar la síntesis de lo que hemos estado estudiando ahorita, ¿verdad? En cuanto al Así reino de mero, les. Dios, la Muy, gracia y el sentido del sufrimiento, ¿verdad? muy Pero bien. yo como que lo comprendía mejor desde la gracia, porque cuando yo sentía eso de que es el Dios mismo regalándose o dándose, volcándose en nosotros, entonces esa gracia que llega y a veces nosotros la vamos recibiendo a través de los sacramentos, entonces recibir esa gracia adentro lo que hace es transformadora, porque entonces nosotros ya reaccionamos diferente, sentimos diferente y es ese regalo de Dios dentro de nosotros. Entonces, como moviendo y como moviendo nuestras actitudes, como moldeando también de alguna manera. Entonces, cuando yo escuché el video, que por cierto hoy lo estaba escuchando por segunda vez, yo me quedé pensando mucho porque yo tengo entre la gente que trabajamos en el proyecto que Dios nos ha dado en el trabajo, la señora de cocina, tiene una hija que le hacen diálisis 2 veces por semana. Entonces, cuando yo escuché la experiencia de este señor de tanto sufrimiento que él ha tenido, y yo lo comparaba con la gracia, porque yo a esta mujer, a esta mujer siempre la veo contenta.
siempre la veo con una paz, está orando con los residentes 3 veces al día y es como eso. Y entonces decía yo, esta mujer sí que ha recibido la gracia, porque ella está expresando en su cotidianidad lo que sale de Dios de su vida, a pesar del sufrimiento. Entonces, es una experiencia muy bonita y la tarea pues yo la estoy trabajando, pero yo estoy haciendo como un resumen grande desde las clases que hemos recibido. Entonces yo dije, a lo mejor, ahorita que estoy escuchando, a lo mejor solo quería una síntesis pequeña y yo No, estoy no, no. sacando resumen, resumen, resumen. Está perfecto, que lo haga resumen, resumen, resumen. A mí lo que me Ah, bueno. interesa es que lo traten de rumiar, lo traten de comprender y ya desde esa rumiada, ¿verdad? Que no es fácil, ya lo han dicho ustedes, empiezan con un acercamiento, no lo entienden, pero una de la gracia, como usted muy bien dice, es que no se han dado no se han rendido, ¿verdad? Sino que han seguido probando y seguir en la búsqueda. Y eso es un movimiento de la gracia, que ustedes también han respondido a ello. Porque hay que decir muy bien con lo que usted está diciendo, Lesbia, pero la gracia es un regalo de Dios, donde Él mismo se da, pero necesita de nuestra colaboración. No es mágica. Como usted bien dice, todo lo que hemos ido diciendo va conectado y usted ha llegado un poco a aterrizar con los sacramentos. Todos estos temas, ya usted se fija, cuando hemos ido hablando del hilo conductor, ya usted aterrizó en automático en los sacramentos. Y ahí vio que en la actualidad, a través de esos signos, nosotros recibimos la gracia. Pero entonces hay que estar muy consciente qué es lo que hacemos, tanto cuando vamos al sacramento de la penitencia o la confesión, cuando vamos a la Eucaristía. Claramente el bautismo, la confirmación, la primera, todo eso tal vez lo pasamos así, como que lo pasamos, pues, y sin mucha conciencia. Pero todo eso lo podemos ahora reactualizar y ese también es un tema de la gracia. Entonces es exacto, tanto el reino de Dios que es, como decía Rita, que es lo que decía en otras palabras, ¿verdad? Darle la primacía a Dios, darle el lugar que le corresponde por derecho. Es decir, Él es el creador, Él es el dueño, Él es el Señor, Él es el protagonista de nuestras historias. Quiere lo mejor para nosotros, por supuesto. Se da a nosotros, por supuesto. Pero hay una serie de circunstancias en la vida que son tan fuertes que superan esa fe que nosotros tenemos, porque no lo vemos, ¿verdad? Entonces, al no verlo, las circunstancias sí no solo las vemos, las sentimos, nos afectan, nos superan. Entonces, cuando pasan estas circunstancias, nuestra mente, nuestro intelecto, que es una herramienta que Dios nos ha dado y que es muy buena, pero no es plena, no va a comprender todos los proyectos de Dios y eso lo veíamos en los salmos. Mis caminos no son tus caminos. Eso lo veíamos en los salmos. Pero también lo veíamos con Jesús y lo hemos visto en los 2 domingos que han pasado, en estos 2 domingos. Estamos leyendo el Evangelio de Marcos. Esto es para que ustedes vayan conectando. Reino de Dios, gracia. Aquí entra un poco que es las bienaventuranzas con el discipulado, porque Jesús le habla a los discípulos, a los seguidores. O sea, cuando nosotros estamos hablando de esto, del reino de Dios, estamos hablando del sentido del sufrimiento, estamos hablando de los seguidores de Jesús. O sea que de alguna manera, aunque el mensaje es para todo el mundo, pues claramente no todo el mundo lo sigue, ¿verdad? No todo el mundo le cree. Entonces, en el Evangelio de Marcos, hay Jesús habla a la multitud, pero luego dice, en casa le habla a sus seguidores.
Ese es el contexto del Evangelio de Marcos. Y entonces se dan cuenta ustedes que el domingo pasado y este domingo, en el Evangelio de Marcos, está el anuncio del sufrimiento. Jesús pregunta quién dice la gente, eso fue hace 8 días, ¿quién soy yo? Bueno, es un contexto que hemos hablado de eso muchas veces cuando estudiamos Introducción a Sagrada Escritura. Los contextos, el contexto geográfico, el contexto histórico, el contexto literario. Pues la primera pregunta que hace Jesús es, va a empezar un camino, y en ese camino va a ir formando a sus discípulos. ¿Y dónde empieza ese camino? Pues lo empieza en Cesarea de Filipo. Geográficamente, ese lugar es donde nace el río Jordán, en los bañares, Bania se llama, el lugar donde nace el río Jordán. En el tiempo de Jesús, pues todavía, acuérdense ustedes que Roma, pues era politeísta con muchos dioses, muchas divinidades. Antes habían estado los griegos. Entonces ese lugar era un lugar de culto pagano. Y el dios más importante era el dios Pan, que tiene mucha similitud en cuanto a la foto, digamos, a nuestro actual diablo, que nosotros decimos, ¿verdad? Que con cachos y una forma de cabra y tridente y toda la cosa y cola. Entonces, el dios Pan, pues era el que se veneraba o se adoraba. Además, habían otras divinidades en ese sector. En ese sector, en ese lugar, Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces, sabía, ustedes fueron a misa y se recuerdan de eso. Yo solo les voy a dar un pincelazo para que ustedes conecten el hilo conductor con el tema del sufrimiento, de la gracia, del reino de Dios, del discipulado, todo junto. Porque lo que intentamos con este trimestre es engranar todo lo que hemos ido viendo a través de todo este año para aterrizar prácticamente. Entonces, cuando Jesús pregunta eso, le pregunta a los 12 que en el primer capítulo, porque es hace 8 días, estábamos en el capítulo 8, más o menos versículo 27, 28, que es la parte central y más importante del Evangelio de Marcos. Entonces Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Pero le pregunta eso a los que en el capítulo primero de Marcos los había llamado por su nombre y les había dicho, síganme. Oye, pongan atención, la palabra síganme, síganme. O sea, ¿quién sigue? Los que siguen van detrás de él. Bueno, entonces, esta pregunta se la hace Jesús a estos 12. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y entonces ellos dicen, pues unos dicen, bueno, ya saben ustedes, y Pedro, pues dice, tú eres el Mesías. Aquí en esta respuesta de Pedro entra la gracia. Y Jesús la reconoce inmediatamente, porque le dice, lo que tú acabas de decir no ha salido de ti, te lo dijo mi padre, o sea, fue inspiración de mi padre. Ahí está concretamente el tema de la gracia, en acción, ok. Pero al segundo momento, al instante, cuando Jesús habla del sufrimiento y de la muerte, Pedro lo llama y entonces le dice, que no, ¿cómo va a pasar eso? Y oigan bien, en el griego, que es la forma como se escriben los evangelios originalmente, no está apártate de mí, Satanás, sino que está atrás de mí, atrás de mí. Entonces aquí ustedes conectan que el discípulo nunca va a confrontar al maestro, es discípulo, es seguidor. El maestro es el maestro. Entonces, ¿cuál es el problema de Pedro? Está confrontando, se le está poniendo enfrente para decirle por qué va a pasarte eso, cómo vas a creer todo. Entonces,
la respuesta de Jesús, y aquí ya no hay gracia, para que se den cuenta que la gracia no es algo que permanece y que ya se tiene todo el tiempo. Se puede perder inmediatamente. ¿Y cómo es que se pierde? Cuando mi intelecto o mi razonamiento quiere ser más importante que el de Dios mismo, por decir así. Y entonces la respuesta de Jesús es, atrás de mí. O sea, no apártate de mí, Satanás. Atrás de mí, tú que divides, tú que distorsionas, tú que confundes. Tus razonamientos confunden. Fíjense, originalmente había dicho, por la gracia, había dicho quién era Jesús. Pero ahora, cuando se habla, fíjense qué interesante. Entonces, el tema del sufrimiento, del dolor, es algo que nosotros no podemos aceptar desde nuestras capacidades humanas. No se puede, nadie puede, nadie. Y es en ese momento donde se pierde justamente la gracia, porque estas circunstancias superan nuestras capacidades humanas. Entonces, aquí entra también el tema del pedir y se los dará, tocad y se os abrirá, buscad y encontrará. Pero ¿qué es lo que tengo que pedir? ¿Qué tengo que pedir? Que se cure, que pase esto. No, atrás de mí. Yo no soy asesor del maestro. O sea, es verdad, yo no voy a entender por qué pasan las cosas, no las voy a entender. Ni por más que entre en profundidades muy profundas, no lo voy a entender. Lo único que tengo que hacer es confiar, creerle. Y eso es la gracia. Eso es la gracia. Pero esa gracia la tenemos que pedir constantemente, porque aunque los signos sacramentales lo dan, al salir del templo ya la perdimos. Si una circunstancia va a superar nuestras capacidades, ya sea ¿qué le dijera yo? De temperamento, de carácter. Yo recuerdo una amiga que dice, yo no sé qué hacer con mi esposo. Acaba de comulgar y solo se sube al carro y se vuelve un transformer porque empieza a maltratar a medio mundo, que esta señora se pasó, que este carro no sé qué. ¿Okay? Se perdió la gracia. No se pudo cultivar. Entonces, hay que poner mucha atención que el tema de la fe no es un tema mágico. Entonces, aquí vamos arreglando muchas cosas. El tema de la superstición, el tema de que sea una especie de talismán, que las cosas van a pasar. O sea, todo funciona. El agua bendita, pues es un sacramental, pero no es mágico. El rosario es una devoción, pues mágica. Las novenas, hoy es el día del Padre Pío, pues una gran persona que tuvo la gracia del discernir en el confesionario y otra serie de cosas, pero tampoco es persona central. Es alguien que ha vivido la gracia, la ha cultivado y es un ejemplo, como puede ser San Francisco, San Agustín, todos los que ustedes quieran, son modelos, así como estos testimonios del sufrimiento, pues esas personas también son modelos de personas que han cultivado la gracia. Eso no quiere decir que la hayan tenido perennemente, sino que han estado constantemente renovándola, actualizando, como una plantita que hay que regarla, que hay que cultivarla, que hay que quitarle las hojas secas, que hay que abonar, todo eso. La gracia es eso, algo que se nos regala, es Dios mismo, pero que debemos cultivar. Y el actor, el protagonista de esto, pues es la Trinidad con el Espíritu Santo protagonizado en este periodo de la historia, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener claro hacia dónde vamos, hacia dónde pedimos, hacia dónde nos dirigimos. Entonces es al Padre por el Hijo con la fuerza del Espíritu. Esa es nuestra oración, ese es el tema del reino de Dios. El reino de Dios entonces es la primacía de Dios
el sufrimiento y el dolor son temas que nos pueden apartar de esa primacía porque nos supera nuestro entendimiento. La gracia es el regalo más grande que Dios hace de sí mismo para poder avanzar en ese sufrimiento y en ese dolor. Y entonces ahí entran las bienaventuranzas. Pero fíjense que para eso hay que ir captando todo en ese hilo conductor, que ni siquiera para los apóstoles fue fácil comprender, porque ya se dan cuenta que entonces este domingo, pues otra vez Jesús vuelve a anunciar, ¿verdad? Que va a sufrir, que va a padecer, pero ellos andan distraídos con quién es el más importante. ¿Quién es el más importante en su comunidad? Ya ni le quisieron poner tanta atención y es que es humano, natural, ¿verdad? No querer saber nada de sufrimiento, de dolor. Es decir, hasta se oye muchas personas que dicen, no, a mí cuando me preguntan siempre cómo estoy, siempre digo bien, muy bien, porque ¿para qué voy a decir que estoy mal? Si todo el mundo pues está con problemas y preocupaciones, ¿para qué me voy a estar quejando? Bueno, pero bueno, eso ya es otro criterio, ¿verdad? El tema entonces es ver que muchas veces nuestras tendencias, inclinaciones, incluso de los mismos apóstoles, que son las personas físicamente humanas que están siguiendo físicamente y realmente a Jesús de Nazaret. Y que Jesús les está diciendo desde ya, como una enseñanza en el camino que empieza desde Cesarea de Filipos hasta Jerusalén, les está enseñando a sus discípulos, oigan eso, es una enseñanza al discipulado. Es una enseñanza para todo el mundo, pero no todo el mundo es discípulo. Fíjense qué interesante con lo que ustedes acaban, tanto Rita como Lesbia, las dos han tenido el mismo relato de forma diferente, pero el mismo. ¿Qué es? Cuando recibieron algo que les iluminó o que les ayudó, les reveló algo que les tenía, pues, que estaba en su mente y en su vida, luego lo llevaron a otra persona. Eso es exactamente el discipulado y la misión. Lo que yo recibo no me quedo con eso, lo llevo al otro, que lo va a recibir, que lo va a necesitar, que también lo va a entender. Puede que la otra persona no le afecte tanto como a mí, no lo entienda tanto, pero después lo va a ver, va a preguntar y siempre en la búsqueda, siempre de dar esa primacía a Dios e ir entendiendo. Nunca vamos a entender del todo su proyecto, pero sí debemos tener muy claro que su proyecto siempre es de amor y que cuando estas circunstancias dolorosas afectan nuestra vida, se está trabajando para el bien de muchos. ¿En qué manera? Solo Él lo sabe, porque muchas veces son tocadas muchísimas personas, y nosotros nunca lo vamos a saber, porque nuestra mirada es miope, solo vemos parcialmente lo que está frente de nosotros. La mirada de Dios pues abarca todo, es toda su creación, todo su cosmos. Dios es Dios. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir dándonos cuenta y trabajando, no como como dijera yo, como un abstracto, como algo que no razona, no, como un fundamento, la esperanza, pero la esperanza se fundamenta en una promesa, y la promesa es que Dios, el Señor Jesús dice eso, yo estaré con ustedes. Esa es la promesa. Si Él no dice, yo estaré si ustedes son buenos, se portan bien, no cometen pecado, no, dice que va a estar y punto. Eso es lo único que yo debo de creerle, de creerle. Y en la medida en que yo agradezco esa presencia, pues entonces se van dando las bienaventuranzas, o sea, feliz. Feliz tú porque has creído, feliz tú porque, y ahí lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Entonces,
No sé si hay alguien más que quiera hacer su comentario en relación al video del sufrimiento, que es lo que estamos trabajando ahorita. ¿No hay nadie más? ¿Nadie más lo vio? Yo, licenciada, buenas noches. ¿Qué tal, Ligia? Buenas noches. Buenas noches. Yo sí, también no he terminado la tarea, pero sí logré ver el video 2 veces. También me identifico mucho con Rita y con Lesbia, porque también tengo el problema con mi sobrino que lleva 15 años de ser enfermo renal. Entonces, pues el video pues me sirvió bastante. También lo transmití a él y a mi hermana, porque también él ha pasado 15 años con esa enfermedad y la verdad que sí, me dejó mucho, porque lo que él decía de que hay días que se les viene el llanto y que todo lo que él llora todo lo que puede y vacía todo lo que puede, porque hay días que no tiene ganas y deja, pero que al llorar él regresa con fuerza y que uno tiene que darse el tiempo como para sufrir, para llorar, porque no es fácil vivir uno siempre enfermo y que no es fácil uno llevar la cruz. Y mismo Jesús mismo llevó esa cruz. Entonces, la verdad a mí sí me sirvió bastante porque mi sobrino es una persona que no perdió la fe, no, inclusive es de otra religión, es evangélico, y yo he estado ayudándolo para que pues que no deje de creer en Dios, porque uno no entiende el por qué le vienen a uno esas enfermedades tan duras, porque él la parte que ha padecido de esa enfermedad, ha tenido pancreatitis, o sea, le dio COVID, y a pesar de todo eso, él salió adelante de la enfermedad por las oraciones que hacemos en familia y más que todo por el rosario, como dice uno, es mágico, sí, pero porque la Virgen intercede por nosotros. Y pues cada video pues yo lo vi, pero en este fue con el que más me enfaticé para poder apoyarlo a él. Muy bien, Ligia. Ligia, pero Ujú. gracias. Sí, Gracias. entonces imagínense que cada una de ustedes ha puesto el tema. La primacía de Dios, o sea, Dios protagonista, eso significa el reino de Dios, primacía de Dios, protagonismo de Dios. Él es el Señor, reino de Dios, ese es el tema. Ese tema en los sapienciales estaba, pero no estaba explícito, sino estaba como difuminado, está como una presencia que se sugiere, pero no se ve toda la realidad. Entonces, ahí tenemos el reino de Dios. El tema del sufrimiento, que es una realidad humana, que todos los libros tratan de darle una respuesta. Todos los libros del Antiguo Testamento y cuando nosotros veíamos profetas, pues entonces veíamos que los profetas todos los utilizan un lenguaje en el cual todos los males que pasan, pues dice, es por culpa de que se apartaron de Dios, es por culpa, pero ya se dan cuenta ustedes de que Jesús en ningún momento se apartó de Dios, nunca, y sin embargo sufre, es el sufrimiento del justo. El tema de Job, el tema de Cogelet, el tema de todos los libros sapienciales, el tema del sufrimiento, el tema entonces que el Cogelet decía, pues entonces todo es vanidad, porque ¿para qué vamos a esforzarnos? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué todo aquello? Que si al final nos vamos a morir, mejor nos morimos ya, pues, porque todo es vanidad de vanidades. Entonces, pero no, hay un sentido en el sufrimiento del discípulo. Hay que buscar el sentido, hay que darle sentido a ese sufrimiento. Si lo tenemos ahí, pues el tema del discipulado y el tema del reino de Dios es darle sentido. ¿Lo podemos hacer desde nuestras propias capacidades humanas? No podemos. Tenemos que recurrir a la gracia. ¿Qué es la gracia? Dios mismo que se nos da, que nos apoya, que nos levanta, que es el Salmo 23 que dice verdaderamente, aunque camine por valles oscuros, tu diestra y tu callado me acompañan. Eso pasa de verdad, pero pasa para el que quiere darle el sentido, porque está hablando de valles oscuros.
obviamente el sufrimiento y el dolor va a tener esa presencia de oscuridad, de limitación, porque como vimos en el texto, cuando una persona está sufriendo, pues no hay ni una sola palabra que le pueda consolar. La persona se considera verdaderamente que se le quitaron todas las posibilidades de la vida, que no hay. ¿Para qué va a vivir tanto, pues? Y todo es dolor, todo es sufrimiento, todo es estar como limitado de muchas, que no puedo comer, que no puedo ir, que no puedo hacer. Pues son grandes límites, pero esos grandes límites yo les puedo dar sentido. ¿Y qué sentido les puedo dar? Bueno, pues el maestro de maestros le ha dado el sentido de como de recapitular, reciclar el mal que hay en nuestra familia, en nuestro entorno. No es que seamos malos, pero somos, acuérdense otro salmo, pecador me concibió mi madre. Acuérdense de la Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. Eso no es mentira, es una realidad del discípulo. Habrán otras personas que ni toman en cuenta esto, pero aquí estamos hablando del seguimiento, del discipulado. Cuando estamos hablando de Sagrada Escritura, pues estamos hablando de personas que creen, en primer lugar, que Dios se ha dado a conocer, que creen que se ha dado a conocer al ser humano, que creen que en esa manera de darse a conocer al ser humano, pues el ser humano al expresar esa experiencia, al contarla, al transmitirla, pues como es muy difícil con el lenguaje humano, utiliza metáforas, himnos, cuentos para narrar esa experiencia. Narraciones, composiciones, parábolas, como hacía Jesús, utiliza toda esa manera para hablar de esa experiencia. Entonces ahí ya vamos entrando en los géneros literarios, ya vamos entendiendo lo que es el discipulado y lo que es la misión. Porque cuando nosotros vemos que otra persona no es discípulo o tiene su discipulado distorsionado, pues para eso estamos nosotros formándonos, no para irle a enseñar a nadie porque nadie no somos maestros. Simplemente compartimos, como hacen estos personajes que vieron en el video, sus experiencias de cómo Dios se hace presente, porque ese es el testimonio que ellos dan. Ante el sufrimiento que es grande, Dios se hace presente. Y ellos eso es lo que experimentan, porque ellos no están contando su sufrimiento. Esa no es la importancia del video. El testimonio que ellos están dando es que Dios ha estado presente en ese sufrimiento. Tanto en esa mujer joven que pierde a su esposo y con él tantas expectativas de vida, pero ella lo que está contando, o sea, el sufrimiento es el preámbulo o el prólogo de lo que ella está diciendo de verdad. Dios está ahí, porque de lo contrario ella no hubiera podido salir de esa circunstancia. O sea, no es como aquel tema de marimba, que el tiempo todo lo borra o el tiempo, no. Son procesos muy largos y muy difíciles. Igual de la religiosa. La religiosa es un poco, ¿cómo? Pues se ha entregado la vida. ¿Qué pasa? Dios no la oyó, Dios no la escuchó, ella no se dio cuenta, después tanto sentimiento de culpa. Todo eso forma, pero eso no es el testimonio. El testimonio es que Dios está en ese sufrimiento y que ella al final encuentra la paz, porque ante un tema de suicidio que todavía pues no lo ven con claridad las personas y se quedan asustadas, se fue al infierno, ¿qué le pasó? ¿Qué hizo? Bueno, hoy hay otra perspectiva y ella desde su religiosidad entiende que aún en ese acto Dios estaba presente en ese momento de su hermano
y está presente en ella. O sea, esa experiencia del hermano a ella le está dando una revelación que ella la interpreta como la presencia de Dios. Igual con ese hombre que desde que nació pues no tenía que vivir, él mismo dice así, pero ha logrado tener una esposa que lo ama como es, una hija también, bueno, y da clases Entonces, su testimonio es la presencia de Dios en ese sufrimiento, lo cual es la gracia que va acompañando todos esos procesos, que va consolando, que va acompañando, que va abriendo caminos, si nosotros lo permitimos. Porque como dijo Rita, Dios nos da la libertad y respeta esa libertad. Si nosotros nos cerramos herméticamente y como Pedro confrontamos al Señor y decimos, yo no puedo creer en nada, esto todo es mentira, nada de esto sirve, ya yo esto a saber, que no sé qué. Entonces, si nosotros confrontamos de esa manera, pues no somos discípulos, no estamos atrás del maestro, sino queremos que nuestro razonamiento eh, pues se tenga una respuesta como Job, que quería que tuviera una respuesta de por qué él estaba, y él mismo pues convoca a Dios, así, bueno, si existes, ven aquí y explícame. Bueno, debe ser un cuento, acuérdense, género literario, pues es un cuento de un periodo, es un cuento muy interesante, pero que lleva otro sentido, pero así no pasa, ¿verdad? No pasa que después fue restituido con otra mujer, otros hijos, toda la riqueza del mundo, pues la vida no funciona de esa manera, así no es. Porque ciertamente Jesús resucita, pero no resucita a la vida que tenías, a como resucitó Lázaro, no fue así. Jesús trascendió, ¿verdad? Trascendió. Jesús resucitó a Lázaro, o sea, cuando Jesús resucita a Lázaro, Lázaro vuelve a la vida que tenía con sus hermanas, pero y se vuelve a morir, ¿verdad? Algún día se tenía que morir. Y también vamos a ver esa misma historia en Hechos de los Apóstoles con cada uno de los apóstoles, con Pedro, con Pablo, están presos. No ha llegado el momento. Pero cuando llega el momento en el año 64, pues todos se mueren, a todos los matan, todos murieron mártires y fue el momento que tenía que pasar. ¿Qué pasó? Ahí los abandonó Dios, ¿qué pasó? No, pues ese es el tema, forma parte de la vida y en algún momento, pues no era el momento de morir, no murieron. Vemos a Pedro que sale de la prisión, vemos a Pablo tantas veces en momentos críticos que va a perder la vida y por oración no la pierde, lo que sea, pero el hecho es que no era el momento. Cuando llega el momento, pues llega el momento. Y todos mueren. Primero el que muere es Santiago el menor, ¿verdad? Entonces, todo eso nosotros tenemos que ponerlo como engranado e ir comprendiendo que no podemos leer un versículo sin comprender un contexto. Si alguien más tiene algún comentario del video, porque voy a pasar a otro tema. Si alguien más tiene algo que comentar. ¿Nadie? Yo, licenciada, quería hacerle un comentario. ¿Desde dónde había enfocado yo la gracia? Cuando usted habla ahorita de la gracia con Jesús, De Pedro. yo siento que sí, o sea, tanto de Pedro como de los discípulos, él, o sea, la gracia no siempre la tenemos, pero el sufrimiento sí, el sufrimiento siempre de una o de otra manera, siempre lo tenemos. Y yo siento que el sufrimiento tiene que tiene que aterrizar a algo. Y cuando nos damos cuenta de que ese sufrimiento nos lleva hacia un fin, es cuando podemos sacar provecho y es lo que nos lleva a Jesús. Le pongo el ejemplo. Durante varios años, los primeros años de vida de Fátima,
era un sufrimiento constante, pero mi hija empezó a encauzarlo y hoy por hoy ella tiene, ella creó una página en la que ayuda, porque la enfermedad que tiene Fátima no es ampliamente conocida por el tipo de daño cerebral que da la enfermedad. Son contados con los dedos de la mano en ese momento las personas afectadas por ese mal. Entonces, ella creó la página y a esa página ha llegado prácticamente a toda América Latina, en la que cada persona se fue uniendo porque no encontraban un apoyo. Y ella a través de eso ha invitado a neurólogos y entonces cada quien ha contado sus experiencias y le ha ayudado a las demás personas para poder salir adelante. No sé si estoy mal ahí, licenciada. Ese está muy bien. Ese momento de su hija es un momento de gracia. Ella le encontró un sentido para paliar con ese sufrimiento y se puso a pensar en otra gente. Fíjese cómo Fátima, y Fátima es el motor de eso, porque sin Fátima esa página no existiría. Entonces, como ella es el motor para que otra gente se instruya, otra gente se interese, otra gente se acompañe. O sea, ese fue un momento de gracia que su hija recibió, que dio una respuesta, una acción concreta y que ha tenido sus ecos en distintos lugares. Y habrán otras personas que tal vez ustedes no tienen ni idea y entonces van a ir entendiendo, van a ir ayudando. O sea, si usted se fija, así es como funciona. Así es como funciona la gracia y ya va a depender de cada persona si esta la cultiva, la desarrolla o tiene otra iniciativa que mejore esto y que de alguna manera la desarrolle más o incluso puede llegar incluso a un doctor que esté estudiando la enfermedad y que vea los casos. Mire, los caminos de Dios son inimaginables. Sus proyectos son de amor para todos. Es que cuando nosotros nos confundimos es cuando nosotros creemos que el amor es solo para mí y que solo es conmigo y a mí no me oye y yo soy el centro. No, Dios dice, tanto amó Dios a la humanidad, no es solo a mí. Ahora, yo soy la que tengo que personalizar o personificar ese amor. ¿Y cómo lo hago? Con la relación, claramente, ¿verdad? Con la relación que voy a tener con ese ser. Llámese a esa relación, si yo lo tengo todo el día, no digo rezando Padres Nuestros y Aves María, sino que tomando en cuenta que soy acompañada por esta persona, como una persona que me acompaña, no solo como que es bombero en los momentos que lo necesito, sino lo necesito siempre, siempre estoy en esa relación constante. No solamente, ay, que tengo que ir a misa porque es domingo, ay, que tengo que... No, o sea, es una relación amistosa, de amor, es un amor que primero yo recibo. Por eso, el punto fundamental de ese video, vuelvo a repetir, no es tanto el tema del sufrimiento, ese es el preámbulo. El testimonio es Dios ha estado presente en esas realidades de dolor y las personas no pueden dar otra explicación más que de Dios mismo que está acompañando todos esos procesos. Ese es el verdadero testimonio de ese video, ¿verdad? O sea, el sufrimiento no es inútil, no está vacío, no es masoquismo, es la presencia de Dios que acompaña el dolor de la humanidad. Y cuando ustedes dicen en la cruz y en la pasión, muerte y resurrección de Jesús está esa realidad, pues por supuesto que ahí está esa realidad, porque no se nos olvide que Jesús es hombre, pero también es Dios y es el sufrimiento de Dios que se solidariza con el ser humano.
Y entonces es algo que no es ajeno a Dios, sino que forma parte. Y no es tampoco de decir que lo permite porque Él quiere que pase, sino que es inevitable que pase. Desde que tenemos libre albedrío, todas esas cosas son inevitables. Entonces, como el hecho de que haya venido Jesús a los suyos y los suyos no lo recibieron. Habrán personas que dirán, bueno, es que no, Dios lo pudo haber hecho de otra manera, pues es que ¿por qué? Pues es que la sabiduría de Dios lo hace en la forma universal y el sufrimiento es universal. A tal punto que Pablo va a decir que la naturaleza gime de dolor, como que estuviera pariendo, dice Pablo, ¿verdad? Entonces, es decir, no es solo un sufrimiento del ser humano, ¿verdad? Hasta las estrellas se mueren. La única diferencia de la muerte de una estrella y la muerte de una persona es que la persona se da cuenta que se está muriendo. En cambio, la estrella, pues no, ¿verdad? Es un astro que nació en un momento y desapareció en otro momento y no es consciente. En cambio, el ser humano, ahí está el sufrimiento, porque es consciente de que está en este momento y ya al otro momento ya no puede estar o ya no va a estar. Entonces ahí que el Cogeles dijera, es vanidad de vanidades, porque entonces, ¿para qué afanarse? Porque está claro, ¿verdad? Si hoy estoy y mañana no estoy, ¿para qué tanta cosa? El hecho es de que es el tema del ser humano, que está consciente de esa realidad que vive, está latente ese sufrimiento y ese dolor. Entonces, aquí nosotros pues prácticamente hemos sintetizado, como ya les dije, reino de Dios, el sufrimiento, la gracia. Y entraríamos como tema siguiente, que ya no nos va a dar tiempo hoy, porque ya nos quedan como 15 minutos, y quiero pasar al otro tema. Les compartí otro video que es, no sé si lograron ver algunos. Hoy les compartí el tercero, son 5, y hoy les compartí el tercero. Quiero saber si alguno de ustedes lo vio, qué le pareció, qué logró entender. El tema está hablando del Apocalipsis y no es nuestro tema, porque ese es un género literario diferente. Pero este personaje, para hablar del Apocalipsis, no se está refiriendo solo a eso, sino que está entrando a todos los contextos históricos de la Sagrada Escritura. Entonces, por eso me pareció interesante compartirlos, ya que ustedes están estudiando Sagrada Escritura. No sé si alguno de ustedes lo vio, el primero por lo menos. No tengan pena si no lo han visto, pero solo necesito saber. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Eugenia. Yo sí, ya empecé a verlo, no lo terminé, pero sí me llamó mucho la atención los porcentajes que él mencionaba de el Apocalipsis hace referencia al 60 y algo por ciento del Antiguo Testamento y al no sé cuánto del Nuevo. Entonces que realmente sí está como muy unido a toda la escritura, pues, o sea, como que sí tiene referencia a todo eso me gustó bastante y la verdad es que sí, el catedrático va uniendo tan bien todo, o sea, los libros en general con este libro, o sea, está bien interesante, licenciada, gracias por compartirlos. Y gracias a usted, Eugenia, también porque pasó su trabajo, ya lo vi, está bastante bien. Entonces, me da gusto, porque es eso, realmente. Este es un sacerdote claretiano. Y él, fíjense que es interesante, porque para explicar un género literario que es muy poco en la Sagrada Escritura, porque en el Antiguo Testamento está en el libro de Daniel y está en algunos textos proféticos, sobre todo Ezequiel, me parece, pero no está más. Y en Apocalipsis, pues está en ese libro, Apocalipsis,
y en algunos temas que utiliza Jesús, como cuando habla del fin de los tiempos. Entonces, pero para hablar de ese género literario, él entra en toda la historia de todos los libros, en los contextos históricos, para hablar de un género literario que está al final, digamos, de nuestra Biblia. O sea, acuérdense ustedes que la Biblia es una biblioteca donde hay 73 libros y digamos que Apocalipsis es, por el lugar que está ubicado, el número 73, por decir así. Y no hay mucho género literario de esta calidad. Pero este sacerdote, para hablar de ese género literario, empieza entrando en la historia de cada uno de los libros y conectando el texto bíblico con el contexto histórico. Si ustedes logran captar eso, les digo que con eso que capten en este año, ustedes han adelantado muchísimo en Sagrada Escritura. Porque van entendiendo, no, primero, lo que van a entender es cómo leer la Escritura. Que sí, ya habíamos dado pautas en Introducción a Sagrada Escritura, que fue el primer trimestre. Ya se habían dado pautas de cómo ir, que es introducción, que el Pentateuco, y se ha ido de poquito a poquito avanzando. Pero todavía no ha entrado en cómo pueden ustedes conectar los libros, cómo pueden conectar el género literario con el mensaje. Pues este sacerdote, eso es lo que hace con su explicación. Y es una explicación tan hilada, tan, como les dijera, lo hace de una manera tan espontánea, tan directa, no está leyendo, lo tiene en la mente, lo está transmitiendo de una manera fácil. Y si lo pueden ver ustedes en la computadora, no solo en el teléfono, porque él está dando prácticamente una clase, es un curso bíblico. Entonces, él lo hace con el pizarrón, lo explica, y entonces uno lo puede ver y puede ir entendiendo ese hilo conductor que llega hasta el día de hoy. O sea, que para explicar un género literario, él entra en la historia de todos los libros de Sagrada Escritura. ¿Solo Eugenia vio uno? ¿Nadie más ha visto nada de eso? No, licenciada, yo no he visto al menos, ni sabía que había enviado, perdón. Pues se los he mandado al chat y están en el portal. Hoy no he mandado el de hoy al chat, pero ya, como les digo, no están en orden numérico porque este sacerdote dio 5 pláticas. Entonces la primera fue la 3, la segunda fue la 7, hoy les mandé la 11. Claramente la otra va a ser 11, 12, 13, 14, la otra va a ser 15. 6, 17, 18 y la otra va a ser 19, la última. Entonces, por eso no está 1, 2, 3, porque fueron varios profesionales que hablaron sobre este tema del Apocalipsis, pero cada quien lo utilizó de forma diferente. Y yo entré a ese curso porque también estoy dando Apocalipsis aquí a la escuela, a las de segundo o tercer año, no sé, de Sagrada Escritura. Y entonces les mandé todo el contenido porque sí les interesó. Pero en el caso de ustedes, lo que me interesa específicamente es algo que estudiaron en el primer trimestre, los contextos. Y básicamente el contexto histórico y el contexto literario, que son 2 temas que debemos comprender para comprender incluso lo que estamos viendo, reino de Dios, porque fíjense, en el Padre Nuestro nosotros decimos, venga a nosotros tu reino. Nosotros tenemos que saber qué es lo que estamos pidiendo. ¿Qué pedimos cuando decimos, venga a nosotros tu reino?
pero no como decir, yo creo que no. Saber, no, yo creo que yo estoy pidiendo que, no, yo tengo que tener claro qué petición estoy haciendo. Y cuando yo digo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, pues obviamente la voluntad del reino y Dios creador son temas que están entrelazados. O sea, lo primero en el Padre Nuestro es creer en qué creemos, pues, cuál es de verdad nuestra fe. Entonces, eso es lo primero y lo fundamental. ¿En qué creemos? Y luego, si nosotros decimos, bueno, yo creo en Dios, bueno, ¿en qué tipo de Dios cree? ¿Qué clase de Dios? ¿Cuál es el Dios en el que usted cree? Entonces, está muy, muy evidente en el Nuevo Testamento, los fariseos, los escribas, el Sanedrín, creían en Dios, eran religiosos. Es más, en San Marcos, por ejemplo, en el Evangelio de San Marcos y en los otros también, en los sinópticos, pues Satanás también cree en Dios. Pero ¿en qué Dios creen? Ese es el tema justamente del reino de Dios, ¿verdad? ¿En qué clase de Dios? Y entonces vean ustedes que en la formación que Jesús va dando en el Evangelio de Marcos a sus discípulos, pues por lo menos en la lectura de ayer estaba claro que en el reino de Dios el que quiera ser el mayor tiene que estar al servicio de todos, todos. No dice de los que me caigan bien, de los que me hicieron favores, tienen que estar al servicio. Acuérdense, el tema es el discipulado. Entonces, Jesús está hablando a sus discípulos. Sus discípulos son los que vienen diciendo, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el más importante? Mientras Él está hablando del sufrimiento. Jesús dice, el que quiera ser el mayor, tiene que ser servidor de todos. Entonces, el tema, ya entra otro tema, el tema del servicio a los demás. Entonces, aquí entra el reino de Dios, síganme. ¿Para qué? Para servir, para llevar, para transmitir. Entonces, aquí no hay una cosa que yo sirvo esperando que me den las gracias o que me reconozcan. Nada de eso está dicho ahí, forma parte del seguimiento. Entonces, en el Evangelio de Marcos, que estamos leyendo todos los domingos y que ya se va a acabar, ¿verdad? Porque se acaba en noviembre, Marcos, para leer el año entrante, si Dios lo permite, el Evangelio de Lucas, el tercero. Entonces, el discipulado va desde el capítulo 8 hasta que se termina en el capítulo 16, versículo 8. Y entonces nos damos cuenta de que el discipulado es aquel el que va siguiendo al Señor y va aprendiendo de Él. Y va tomando en cuenta la enseñanza que está transmitiendo. Porque el domingo anterior, decía Pedro, atrás de mí, porque eres discípulo, eres seguidor, no eres maestro. Y ahora es, bueno, si lo que les preocupa, ¿quién es el más importante en este movimiento del reino? Pues el más importante es el que sirve a los demás, el que sirve a todos. Si quieres ser el primero, pues es el servidor de todos. Entonces, y él mismo se pone como ejemplo, porque el maestro no vino a ser servido, sino a servir. Entonces, des en cuenta que todo va teniendo un sentido y aquí vamos engranando la sabiduría de todo el Antiguo Testamento. Pero que es necesario conocer esa hilación para poder aterrizar en nuestra vida personal en acción, poner en acción, en práctica, estas enseñanzas. No solo ir a la Eucaristía porque es obligación, porque ya salí, ya se me olvidó de lo que se trató.
No, es una enseñanza para el discípulo. Si yo soy discípulo y soy seguidora, tengo que conocer esa enseñanza para ponerla en práctica. Entonces, esos son los temas que van haciendo una concatenación con el Antiguo Testamento y los libros sapienciales. ¿Por qué? Porque vamos a decir que Jesús es la sabiduría de Dios encarnada. Y entonces, ya para la otra semana, pues vamos a utilizar entonces las bienaventuranzas, pero con esta línea. Y decir que en el Evangelio de Marcos no hay bienaventuranzas, ni en el Evangelio de Juan. Quiero que abran su Biblia no ahorita, sino que en el transcurso de la semana para responder a dos cosas. Una, fijarse que en el Evangelio de Marcos, lo que les estoy diciendo, no van a encontrar las bienaventuranzas. Estas están solo en Mateo y en Lucas. Pero el contexto de Mateo, que es el que tenemos aquí, las bienaventuranzas, y que vamos a utilizar, va del capítulo 5 al capítulo 7. Son 3 capítulos que se van a utilizar. Y entonces necesito que ustedes empiecen a leer, pero utilizando la premisa que les acabo de dar. Es decir, enseñanza para el discípulo. ¿Cómo tiene que actuar entonces el discípulo? El que quiere ser seguidor, el que ha sentido la llamada de decir, fulanita de tal, sígueme, o fulanito de tal, sígueme. Entonces, el que se sabe elegido para el discipulado, entonces vamos a encontrar primero esta es la carta magna, así se llama las bienaventuranzas, el máximo resumen de sabiduría para el discípulo, para el discipulado. Y entonces vamos a ir explicando paso por paso cada uno de lo que después se va a ir desarrollando en el capítulo, después de las bienaventuranzas, lo que continúa el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7. ¿Qué es entonces? Es como un manual de formación del discípulo. Del discípulo. O sea, si ustedes se consideran discípulos, pues tiene implicaciones. Y es así se ha de comportar el discípulo. Ahora, si no, pues entonces, no, ¿verdad? Entonces ahí pues yo no tengo nada que ver. Pero si ya estamos claros que el tema es que Jesús va de camino y va dándole instrucciones, enseñanzas a sus discípulos de Cesarea de Filipo a Jerusalén, el único viaje que hace Jesús en los sinópticos. Acuérdense que en el Evangelio de Juan, según la lectura que se hace, Jesús celebra la Pascua 3 veces en Jerusalén, pero eso solo es en el Evangelio de Juan. En los sinópticos, solo una vez viaja Jesús de la Galilea a Jerusalén. Y en ese camino, él va enseñando a sus discípulos. Entonces, en el Evangelio de Mateo y de Lucas están las bienaventuranzas y son diferentes porque son diferentes destinatarios. En Marcos no hay. Entonces yo quiero que un poquito ojeen ustedes Marcos, vean ese camino de discipulado, no están las bienaventuranzas, solo para que se fijen en eso, pero que vean qué otro tipo de enseñanzas va dando y aunque no estén en las bienaventuranzas, las van a ir encontrando similitudes. Y luego fijarse al final en el capítulo 16 que el Evangelio de Marcos no hay apariciones. Si leen la nota de pie de página, se van a dar cuenta que los discípulos abandonan a Jesús todos, solo se queda Juan, ¿verdad? Pero el que da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, es lo que ha dicho Pedro en el capítulo 8, en el capítulo 16, que es donde termina el Evangelio de Marcos, quien da ese testimonio es un soldado romano. Quiero que se fijen en eso
y que se fijen lo que dice la nota de pie de página. Entonces, no hay tarea para eso, pero sí tienen ese trabajo de hojear Marcos, y si pueden hojear también Mateo del 5 al 7 y ver los videos si no los han visto, porque al final sí van a tener que hacer una pequeña síntesis de los 5 videos que les mandé. Así es que aquí los dejo porque ya son las 1:15 y ya me toca con el otro grupo. Y que pasen feliz noche. Noche, Disculpe, licenciada. licenciada, una Gracias, pregunta. licenciada. ¿Todavía podemos mandar la tarea mañana? Claro, pueden mandarla, no hay problema. De todas maneras voy a cambiar fecha por si no las dejan entrar. Gracias. Bueno, Gracias, licenciada. muy bien, feliz noche. Pase feliz noche.